Hola, hola, buenos días, casi mediodía, aquí son las 11 de la mañana en Orlando, Florida, donde tengo mi hogar, donde estoy yo, y nos vamos a comunicar con Miami, con una amiga que tiene una compañía, es dueña de una compañía hermosa de té, que es Kempe. No sé si vieron en mi history. Aquí nos vamos a comunicar con ella, o Marley, aquí nos vamos a comunicar con ella. Este es de Tropical Tea. Bueno, ella tiene muchísimas tipos de té y me encanta porque en la página de ella nos habla de los tipos y sobre todo qué beneficio tiene, para qué sirve el chai, para qué sirve el green tea. Demasiada información, ¿verdad? Para lo que sabemos lo básico. Pero bueno, vamos a esperar que ella se conecte. Le comento que su página tiene Facebook, tiene Instagram, tiene su página web, y en su página web está súper completa. Entonces ella está haciendo varios lives con varias personas y así nos vamos a comunicar. Hola Mauro, besos, 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 buenos días por allá. Hoy nos vamos a hablar, Maru, que te estoy contando sobre la chica del té. ¿Te acuerdas? Cuando vamos a los eventos de Bebión, ella siempre nos da los té, que es la muchacha de Kempe que está en Miami. Y bueno, y ella, imagínate, yo estoy en Orlando y siempre me manda los té con su hermana, unos té riquísimos, lo hay frío y caliente. Entonces siempre todo lo que tiene que ver con las conferencias y en los eventos de Bebiones, ella siempre nos está ayudando y nos regala estos té riquísimos y nos da hasta para llevar. Entonces, bueno, vamos a hablar con ella, vamos a esperar que se comunique. Ella está en Miami, yo estoy en Orlando, pero bueno, con las redes sociales no hay fronteras ni distancia, podemos hablar muchísimo. Y bueno, mis preferidos son el chai, sí, son divinos. Y bueno, y lo podemos comprar por internet. Fíjate que a mí me llegó por internet. Te metes en la página de ella y te llega a tu casa súper rápido estas bolsitas de té. Y hay muchísimas. Yo me compré varias porque a mí me gusta mucho la parte de frutas, lo que es del chai. Y bueno, me compré varias. Y bueno, ella nos va a decir cómo, porque ¿te acuerdas que cuando nosotros vamos a un restaurante, si vamos a comer comida de pescado, vas a un vino tal, si vas a comer carnes con el vino rojo? Bueno, entonces eso es lo que queremos saber. Ella nos va a confesar todo sobre los té. Y miren estas cucharitas tan lindas, porque bueno, a mí yo agarro así con la mano y que, muchísimo. No, tiene que ser con la cucharita la medida exacta para ser un té correcto, ¿verdad? De medida, y no gastemos de más, porque bueno, a veces uno no tiene las medidas y uno lo que hace es ¡tac! con la mano y se le va de más y así sencillamente vamos perdiendo el té. Ya yo me hice mi té de hoy. Y bueno, yo tengo esto que mucha gente me pregunta, que si estoy tomando mate, y porque esto lo usa mucho de Argentina para las personas que toman mate. Yo no estoy tomando mate, estoy tomando estos tés que son así de fruticas, si los ven, así de maticas, que digo yo que son maticas, y entonces lo coloco aquí con miel y agua caliente, y este filtro no hace que yo me trague las maticas. Entonces bueno, por eso vamos qué rico me quedó. A mí me encanta colocarle miel, y ahí estaba viendo que en las recomendaciones que ella dice que recomienda colocarle un poquito de miel. Bueno, yo hace muchos años me gusta más el té que el café, y bueno, por gusto es lo que me agrada y me tranquiliza y me relaja mucho tomar té. Muchas personas toman el café, bueno, porque también le da la misma experiencia, pero a mí me gusta el té y de eso es lo que vamos a hablar hoy, del té. Así que vamos a esperar. Maru, ¿qué te parece a ti los té de ella? ¿Cuál es el que más te ha agradado? Vamos a ver si Maru está ahí conectada, porque la vi conectada. No sé si está allí todavía. Vamos a ver. Vamos a ver si está conectada. Sí, está conectada Maru ahí. Debe ser que se salió un momentico porque le estaba preguntando
De los tés, sí, sí. ¿Y cuál es el que más te gusta? ¿A ti por lo menos te gusta lo cítrico, lo de frutas, los dulces? Porque mira, estaba leyendo aquí, mientras que ella se conecta, por lo menos el chai, que es uno de mis preferidos. Entonces ellos dicen, mira, nuestro chai no es más que un té negro. Ah, mira, aquí está, aquí está. Ah, bueno, ya, la de la fruta, aquí estoy, aquí estoy. Aquí voy, aquí voy. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenos días. Buenos días, qué gusto verte. Qué gusto verte. Mira, y aquí estoy tomando mi tecito. Uy, qué Mm. maravilla. No me esperaste, me voy a preparar el mío entonces. ¿Para qué? No, yo te esperé para que me ayudes para que me digas cómo voy a utilizar esto que está aquí que acabo de comprar, porque que le estaba diciendo a las personas que están conectadas que es muy fácil comprar en tu página web, porque de paso tienes todas las descripciones sobre qué tipo de té estás buscando, que si es para el antiinflamatorio, y también tienes todo aquí la cucharita, que bueno, para las personas que no sabemos y le hacemos así con la mano, estamos desperdiciando el té, podemos utilizar la cucharita que es la medida correcta. ¿Para Exacto. qué? nos, nos, nos dé la oportunidad. Y bueno, me compré esto y esto sí es nuevo para mí. No, y además es muy cómodo, muy práctico. Pero ¿sabes algo? Que además en el té, las medidas correctas son algo más que rendimiento. Porque cuando tú haces una taza de té, hay una cantidad de hebras y hay una cantidad de agua. Todas las propiedades del té pasan de la hebra al agua a través de la molécula de oxígeno. Si hay mucha agua y poco té, pues obviamente la cantidad de nutrientes que vas a tener por cada sorbo es mucho menor que el que corresponde. Y si tienes muy poquita agua, las propiedades se van a quedar en la hebra y se van a ir a la papelera. Entonces un té perfecto tiene 4 pasos y dentro de esos 4 pasos, 2 son medida de hebra y medida de agua exacta. Luego tienes Ok. la calidad del agua, de la temperatura del agua, que es muy importante. De hecho, Lu Yu, que fue el primero que escribió un libro de té, decía en aquella época, te estoy hablando antes de Cristo literal, que el Ujú. 90% de la calidad de un té es la calidad del agua. Por eso es muy importante qué agua vamos a elegir. Yo, sin ningún tipo de comercialización, siempre recomiendo la de dólar, que es un agua de deshielo de glacial, que es maravillosa, porque no toda el agua embotellada es buena agua. Hay agua Sí, embotellada que es agua tratada. Y si el agua tiene cloro, el cloro y el té no son buenos amigos. Entonces siempre es bueno claro. elegir, mirar el empaque, porque debe decir mineral o la procedencia del agua. En el caso de esta que te digo, como Evian, pero que también la venden en Dollar Tree, es la de deshielo de glacial, que es igual que Evian, o Mm. sea, el mismo concepto. Y son aguas excelentes porque son aguas muy puras, muy bajas en minerales, que no son aguas para nada densas y que hacen que la calidad del té sea mejor. Otra cosa, obviamente, no dejar hervir el agua, porque pierdes esa molécula de oxígeno que es el transporte de tus minerales, de todas tus propiedades, del té al agua. Otra cosa es que, bueno, que mal que bien el té es una hebra y es como si te Ujú. colocaras agua caliente en las manos, ¿no? No te quemarías. Al tú quemar la hebra de té, una de las cosas que sucede es que, bueno, que matas todo lo bueno que hay ahí, desprendes todos los taninos, y esa es la razón por la que mucha gente piensa que el té es amargo, porque un té, no hay un té amargo es un té mal preparado, ¿ok? Entonces, bueno, Mm. esto es una cucharadita, aquí lo que hay son 2 gramos, ¿ok? Lo Ok. colocamos acá, ¿ok? Ajá. Y Aquí te lo entonces, coloco. una cosa bien importante, las bolsas de té, no solo las de Quepé, la mayoría de las bolsas de té, tienen adentro una cobertura especial que protege el té de la humedad, de los cambios de temperatura, ¿ok? Y de la luz, de la luz, no solo del sol, la lámpara también, porque eso daña el Ujú. té. Pero ya cuando nosotros abrimos la bolsa nos hacemos responsables. Es muy importante Claro. que todo lo que va a entrar revisemos que esté completamente seco. Porque si a esta bolsa yo le coloco una cuchara que tiene humedad y le dejo humedad adentro, en 3 días va a estar llena
como de una pelusa blanca, que es un hongo, y el té va a estar dañado. O sea, la única manera de que esto funcione y tenga una vida útil de 2 años es que lo mantengamos alejado de la humedad. Preferiblemente, yo siempre le recomiendo a la gente nunca colocar el té donde están las especies, porque el té absorbe muchísimo los olores. Pero esta bolsa lo protege de eso. ¿Ok? Bueno, luego que tenemos la medida de té, luego tenemos el agua. Esto es un agua a 86 grados, porque yo voy a preparar un relief, que es una base de puer. Y para el puer, 86 grados es perfecto. ¿Ok? Pero claro, si vamos a tomar un verde o vamos a tomar un té blanco, obviamente 86 es muy alto, porque ya ahí nos bajamos 10 grados, como unos 70, 75, hasta ahí suficiente para un verde o un blanco. Un puer es 86, entre 86 y 90 lo tolera, igual que las tisanas y los negros. ¿Ok? Entonces, bueno, como verán, él tiene 2 curvas. ¿Ok? Ajá, sí. Tiene esta curva y esta curva. Como yo voy a como yo hoy me voy a preparar un té frío, porque yo no sé cómo está Orlando, pero que hay un calor horrible. Sí, ¿Okay? sí, sí, aquí también hay mucha humedad por la Exacto. lluvia. Lo voy a colocar hasta aquí, que es la primera medida. Esta medida es más o menos como media taza de agua, ¿ok? Entonces le coloco hasta mi media medida, ¿ok? Ahí, perfecto. Si yo me fuese a tomar un té caliente, yo lo voy a colocar hasta aquí arriba, que es una taza. Recordando que una taza de té no es una taza, la que nosotros conocemos, de café con leche. La taza de té es el mug, como el que tú tienes en la mano, ¿ok? A mí me gusta el tropical tea. Ajá, yo tengo un pose tropical, porque tú sabes que tropical es un blend muy particular para mí. Primero fue uno de mis primeros diseños. Tropical viene como del año, yo creo que si mal no va, como 98, 99, por ahí. Y es un blend que diseñé porque yo soy de Maracaibo, Venezuela, Maracaibo. Y bueno, Maracaibo es una ciudad con un clima muy cálido todo el año. Menos húmedo que Miami, pero un poco cálido el amigo. Me voy a preparar Y, yo mi té frío para dejármelo para después. ok. Ok, el agua que Hasta vas la a colocar, primera curva, ¿verdad? claro, y el agua que estás colocando ahí es caliente, ¿verdad? Sí, normal. No, caliente. El agua que colocamos aquí es caliente. Ah, no, este es en temperatura normal. No, es caliente. Pero eso que hiciste ahí no lo tienes que dañar. Déjalo ahí. Ok, Tú ok. lo que puedes hacer con eso es hacer un cold brew. Ajá, A eso lo que le vas a agregar es hielo. exacto. Y lo vas a pasar a una jarra, a un vaso, a un termo. Y le vas a poner agua con hielo. Hacer una infusión Mm, al frío. La diferencia con una infusión caliente es que es una infusión mucho más larga. Tú lo vas a dejar ahí, tú no le vas a quitar las hebras. Tú te lo vas a ir tomando y le puedes ir agregando más agua fría. Y lo que hace es adormecer los taninos. Cuando los taninos se adormecen, esa infusión es mucho más dulce, mucho más suave, más bien como un agua saborizada. Pero todas esas propiedades también van a estar en esa agua, ¿ok? Entonces es un agua saborizada como súper potenciada, porque si colocaste té verde, entonces tienes EGSG, que es el antioxidante más poderoso de la naturaleza, tienes L-tianina, que es ese aminoácido no proteico que va a tu sistema nervioso central y te pone en alfa, que es el alerta relajado creativo. Tienes teína que te ayuda a activarte, a pensar más rápido, a estar más concentrada, entre otras propiedades que tiene el té. Por ejemplo, el té verde tiene una enzima que va directamente a fortalecer la defensa de tu piel contra los rayos UV. Entonces, por ejemplo, nosotros que vivimos, yo que viví en Maracaibo y ahora que vivo en Miami, obviamente tomar té verde, aunque sea uno por día, es importante porque estás en contacto con la luz solar de manera excelsior, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, veníamos hablando de Tropical. Tropical es un blend muy bien, o sea, uno de mis primeros blends, porque, bueno, yo soy de Maracaibo, es una ciudad muy cálida. Una de las cosas que rompió mi corazón la primera vez en mi vida fue cuando estudiando frutas me doy cuenta y me entero que el mango es originario de la India y no de Maracaibo, yo iba a morir. Ella que lo regalamos en Venezuela. Aquí son carísimos, Marlio. Carísimo un mango. Que Yo allá, decía, allá los botan. yo decía, esto es un error, tiene que ser una planta original, la raíz más antigua, tiene que estar en mi tierra, pero no, no estaba en mi tierra, estaba en la India. Bueno, entonces un poco la historia viene porque
Cuando yo estaba chiquita, cuando estaba muy, muy chiquita, pues mi bisabuela estaba viva, mi bisabuela murió cuando yo tenía 12 años. Mi bisabuela tenía una casa muy linda, con un patio interno, con pisos de granito y unos matas de mango y de níspero impresionante. Y tenía incluso como su gerente de su jardín, que era, nosotros le decíamos el chino Francisco, pero él no era chino, él era un guajiro, ¿no? Que había vivido con la familia, estuvo con la familia hasta que murió. Entonces, nosotros íbamos en la tarde a visitar a mi bisabuela, que además no se llamaba abuela ni bisabuela, sino mamá tía, porque la familia era muy amplia. Entonces había unos que le decían mamá y otros que le decían tía. Entonces los nietos y los bisnietos le decíamos mamá tía, era la famosa mamá tía. Entonces, bueno, todas las tardes en casa de mamá tía, y ella era una casa como en L, en el centro estaba el patio. Entonces, claro, nos sentábamos como en ese porche interno frente al patio. Ajá. Sí, sí, sí. Y el chino Francisco se subía en la mata de mango y nos bajaba los mangos y venía con una madera inmensa, con un cuchillo. Entonces, por supuesto, era todo un espectáculo, pelar y Claro. cortar los mangos y el sabor de ese mango. O sea, yo decía, yo esto tengo que volverlo a vivir. Entonces, ese es un blend que tiene una base de té verde, sencha de Japón, es un té muy fresco, muy cítrico, con mucha presencia en boca, con notas como a limonadas y muy refrescante, ¿no? Y obviamente para nosotros ahí era el mango madurito, como uno lo come en Venezuela, muy dulce, con el agua fría, con mucho hielo, pues sé que en Maracaibo a todo se le pone hielo, y era así como Oh. una tarde súper refrescante. Entonces, bueno, por eso es la base de té verde, tiene mango y también tiene parchita, porque al final en ese sabor y esa experiencia, para mí es una combinación de esos sabores, ¿no? No solamente es el dulce del mango, sino como ese picor, esa diversión de la parchita. Y de ahí es donde viene Tropical. También tiene su fétalos de hibiscus, que no es jamaica, sino una prima de la hibiscus, que da un retrogusto dulce muy interesante. Omar, Ok, yo que empezamos hablando del té, pero cuéntame, porque todos los seres humanos tenemos un don y el don tuyo es el té, toda la experiencia, todo lo que estudias, todo, o sea, me encanta escucharte, se puedo pasar horas aquí quedándome contigo para que me hables de té, tú solamente escuchando y yo escuchándote y tú hablando, pero ¿cómo sintió, cómo llegó ese amor hacia el té en tu hogar, en tu corazón, en tu familia? ¿Cómo llegó eso? ok. Primero vamos a terminar el té porque ya pasamos 4 minutos de infusión. Y esto es bien 4 minutos. interesante lo que vamos a hacer hoy, porque a la gente tiene la duda siempre, siempre cree que un té caliente tiene más propiedades que un té frío. La gente Ujú. cree que es más saludable un té caliente. Y es al revés. Si un té frío está bien preparado, Voy a anotarlo. la cantidad de esas cosas, de esos ingredientes importantes para nosotros en el té, va a tener más cantidad un té frío. Te explico por qué. Primero, si yo voy a hacer un té frío, lo primero que voy a hacer aquí es, yo le coloco siempre un dedito de jugo de limón, preferiblemente recién exprimido. Recuerden que el cítrico, cuando nosotros usamos el cítrico, lo cortamos, la vida útil Ujú. de la vitamina C es solo por 30 minutos. Así que esto es recién exprimido, ¿ok? Recién Aquí, exprimido. si tú le quieres colocar algo de endulzar, cualquiera, monk fruit, azúcar, azúcar morena, azúcar de coco, miel, agave, Miel, todo miel, lo me que hay, encanta. este es el momento de colocarlo, ¿ok? Yo le Miel, colocaría miel. un dedito adicional de miel, ¿ok? Luego lo colamos directo al hielo, ¿ok? Qué rico. ¿Ok? Espectacular. Yo siempre una ruedita recién exprimida de limón, y ya te voy a explicar por qué. Wow, me encanta. Ahorita voy a hacer uno mío Ok. así. ¿Por qué las propiedades son más? Cuando tú colocas el té aquí en el agua caliente y él empieza su proceso de infusión, el tiempo promedio de un olón es de 4 o 5 minutos, ¿ok? Luego que tú lo retiras en ese tiempo, o sea, que lo cuelas en tu taza, Ujú. ese tiempo de irse enfriando poco a poco hasta que tú puedas tomártelo, en ese proceso hay una pequeña oxidación. En esa pequeña oxidación tú vas perdiendo cantidades de las propiedades. Por ejemplo, una medida de té tiene para aproximado 240 miligramos de GCG. Ya cuando tú te vas a tomar ese té en tu taza, ya ahí te quedan como unos 180 miligramos.
Pero como esto lo enfriamos directo al hielo, no hay un proceso de oxidación posterior. Se para por completo la oxidación. Entonces aquí podemos tener unos 230 miligramos de GCG, que es el antioxidante. Entonces, un poco vamos a bajar el mito de que el té frío no es bueno. O sea, el té frío no es bueno si es un té de polvo o embotellado. Pero esto Exacto. es un té perfecto que tiene Natural. 240 miligramos de SG, que tiene la cantidad de letianina que tiene esa porción, que además esto es un blend que se llama Relief, es una base de puer. Puer es un té del sur de China, es el primer té que conoció la humanidad, es un té de media oxidación añejado en madera, que además de eso tiene algo muy importante, además de antioxidante, un poco de teína y L-tianina, tiene GABA. GABA es un aminoácido que combinado con la L-tianina, y de esto hay un estudio científico en el año 2012, que ayuda a bajar los químicos nocivos que se generan en el cerebro cuando estamos estresados, por ejemplo el cortisol. Además este blend tiene raíz de ashwagandha, que es básicamente una raíz de India, muy usada en la medicina tradicional china y en la medicina ayurveda. Y la ashwagandha ayuda también a bajar esos químicos nocivos en el cerebro, que lo genera el estrés, la ansiedad, el miedo. También tiene pétalos de osmanthus, que es una flor también de la India, que también es muy usada en la medicina ayurveda, que se utiliza porque hace que tu mente, tu glándula pineal, la incentiva para que produzca mayor cantidad de melatonina. Y eso te hace dormir mejor, estar más relajado y estar más tranquilo. Entre otras cosas que tiene este blend, ¿ok? Pero básicamente ese es como el enfoque más importante. Es una taza que además de gustarte, tiene algo más que ofrecerte. O sea, en la humanidad, a medida que va avanzando, primero quería vivir más y ahora quiere vivir más y mejor. Y Exacto. obviamente el vivir más y mejor significa cuidar la calidad de nuestro cuerpo, pues, porque obviamente este es el caparazón que usamos en esta vida, pues. O sea, ahí no Correcto. tenemos opción. O sea, el alma tiene otra meta, pero si el caparazón se daña, pues obviamente no se Sí. puede continuar, ¿no? Y como que es un trabajo muy importante mantenerlo en buen estado. Yo siempre digo, el té es un gran, pero gran aliado para eso. Es un Vamos momento, a tomar té. es un momento para ti, es un momento para respirar profundo. Si tú no lo quieres hacer, no importa. Al tercer trago, tú vas a respirar profundo y vas a sentir los pies dentro de tus zapatos, porque eso es un trabajo de la letianina. Eso no es un trabajo consciente. Pero si además de eso tienes esas herramientas allí y tú lo haces en un trabajo consciente, por eso él te ha acompañado milenariamente la meditación, porque prepara tu mente para eso. Yo siempre comento que en el caso de la meditación, Brindemos. por favor, Salucita. Lucita, Salucita. con la, con la derecha, ¿no? Porque con la izquierda murió, dice George Harris. Cónchale, déjame volver a cambiar entonces. Salucita con la derecha. Está claro, los venezolanos tenemos que brindar con la derecha, por favor. Se me olvida eso. Bueno, para mí, una de las cosas que yo siempre recomiendo es, cuando tú haces el trabajo de meditación, una de las cosas muy importantes es ese trabajo al principio, que está conectado con concentrarte en la respiración. Que bueno, la respiración es la magia de la vida, o sea, es el terapista que te dio la vida. Todo lo que tú respires va a funcionar. O sea, la respiración es Exacto. mágica. Pero cuando tú empiezas el, el trabajo de meditación, siempre tienes que empezar concentrándote en la respiración. Lo que hace eso en tu cerebro es organizar todas esas ondas cerebrales que en la cotidianidad están todas, cada quien en lo suyo. Lo que hace es literalmente ponerlas en orden. Luego de ese orden es que tú puedes empezar, es que realmente empieza el proceso de meditar, ¿no? ¿Qué pasa con esto? El té, la L-teanina, una de las cosas que hace es que ayuda a que ese proceso se avance. Cuando tú tomas té y empiezas tu proceso de meditar, ese periodo de respiración va a ser mucho más corto, porque tu cerebro ya viene como ordenadito, ¿ok? Por eso es que esa taza, antes de empezar a meditar, antes de empezar a rezar, antes de empezar a respirar, antes de empezar a tomarte un momento,
es maravillosa. También es una taza maravillosa cuando estás sentada frente a tu esposo con un tema importante que tratar, o por lo menos con el objetivo de que te comprenda claramente. Un té frío o caliente te va a colocar en el estado ideal para que las cosas se den con mayor facilidad. Te pone más creativa, te pone más relajada, eres más tolerante. Aunque yo soy una amante loca del café, amo el café, como buena venezolana, no imagino una mañana sin un café, no puedo. El café no es la compañía para eso. Si el café... Porque el café te sube, te Porque el café... altera. Yo realmente nunca he sido cafecera. O sea, si tú me dices, yo voy a una casa y me dice café y té, yo le voy a decir té. Lógicamente, Okay. si voy a una casa y hay café, me tomo el café. Pero Claro. no es algo que yo me lo vaya a comprar. O que tenga frío y no hay un chocolate caliente o un tecito caliente y en el menú, bueno, un cafecito para como que se, pero para Claro. mí, entre el té y el café y el chocolate, té, chocolate y de último café. Bueno, yo te digo, es un producto maravilloso. De hecho, el té y el café no son productos rivales. El té y el café son grandes aliados. El tema es Son cómo grandes usarlo. aliados. Ellos tienen en común un ingrediente que es la teína o la cafeína, que es un químico que desarrolla la planta para liberarse de los insectos. Punto. La tiene el café, el té, el mate, la guayusa y el chocolate. Son las 5 plantas que lo tienen en el planeta. Simplemente es un químico que lo genera la planta, que cuando vienen las hormiguitas, los depredadores, lo comen, es amargo, no les gusta y además es venenoso para ellos. En el caso del ser humano, la cafeína y la teína es un activador. Ujú. ¿Ok? ¿Qué sucede? Para nosotros absorberlo necesitamos de la grasa. La grasa es el canal de absorción de esa sustancia o de esa molécula. ¿Qué sucede? El café es 80% grasa y además la cantidad que tiene es mayor a la del té. No podemos hablar de números exactos porque, por ejemplo, un cultivo de café arábico de altura, y ojo, yo aquí lo que estoy es parafraseando a un gran amigo que es para Maconi Acosta, arroba para Mac, que es un especialista de café, su nivel de cafeína es más bajo que el robusta que se siembra a nivel del mar, por ejemplo. En el caso del té, las variedades de té, el té blanco, que es sembrado de altura, a 2.700 metros arriba del nivel del mar, es un té que tiene un nivel de teína bajísimo. En cambio, un té negro, que es sembrado más cerca del nivel del mar y que además tiene una oxidación completa, tiene la mayor cantidad de teína de todos los té, pero siempre muchísimo menos que el café. Además, la absorción es distinta. El café lo absorbemos de manera inmediata porque tiene mucha grasa. Tiene mucha cafeína que se absorbe muy rápido. Y eso activa tu beta, que es tu cerebro reptiliano, ese que te mantiene vivo. Entonces, eres más reactivo, eres más impulsivo, porque ese es su trabajo. Su trabajo es que tú puedas reaccionar para mantenerte vivo. Pero si tú estás sentada frente a tu esposo o en una reunión de trabajo o con las amigas, ser reactiva, ahí tu vida no está en peligro. Pareciera, ¿no? Que no está en peligro. No sabemos. No, bueno, en el caso del té, como no tiene grasa, tiene taninos y astringentes, la absorción es lenta. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a estar más concentrado, vas a pensar un poco más rápido, no te va a dar sueño, pero acompañado con la L-teanina vas a ser más creativa, vas a estar en Dharma. Y obviamente, esa capacidad de respuesta es muchísimo mejor para una negociación, para disfrutarlo, para muchísimas cosas. Esa es la diferencia entre el té y el café. En la mañana, si tú no tomas café y necesitas una mañana moverte, más energía, pues simplemente a tu té negro de la mañana o el olón de la mañana le agregas un toque de leche, de la que tú uses. Avena, almendra, levaca, la que tú quieras. Ese toque de leche lo que le va a agregar es un poco de grasa. Esa teína la vas a absorber más rápido y vas a emular un poco esa sensación que sientes con el café de la mañana. ¿Ok? A mí me gustan para la mañana primera hora, ponte, yo me hago un chai
chai tea, Ok. con miel y con leche. Y eso me parece lo máximo. Y además tu comportamiento, tu cuerpo, se despierta como se despiertas con un café. Porque como tú le agregas leche, esa leche hace que esa cafeína tú la absorbas más rápido y tengas esa misma sensación que tienes cuando tomas café, básicamente. Pero de todos modos, siempre yo recomiendo, si tú tomas café, al que toma café, con el desayuno, que tome té frío. Porque juntos son una maravilla. O sea, tú tienes más cafeína tomándote un café y tienes la L-teanina que te la da el té frío, que hace que tú uses mucho mejor esa cafeína. Y además te extiende o sea, la activación que te da el café, pero de manera como menos pico, más equilibrada, porque un café es un punto de 45 minutos y después hay un down. El té es una subida que se mantiene, por ejemplo, en el caso del té negro por 6 horas, mucho más estable. Entonces, claro, no tienes el tema de down cuando le incluyes el té a tu día, ¿ok? Básicamente es Claro. la diferencia, ¿ok? Retomo tu pregunta de cómo llego al mundo del té. Bueno, mira, mi familia no toma té, mi familia no tomaba té. Okay. De hecho, yo tengo una historia personal muy cómica porque cuando yo decido dedicarme al té, y de eso ya hace, este año cumplo 26 años de formación. Bastante. Bueno, yo soy una maracucha normal, o sea, en mi casa, por supuesto. Mi casa era una casa rara porque mi familia es muy combinada, ¿no? O sea, tenemos muchos eh, Mezcla. sí, se juntaron muchos países raros. Entonces, obviamente, la gastronomía de mi casa es una gastronomía muy amplia, porque culturalmente hay mucha gente involucrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuela, en mi casa no se tomaba refresco, porque mi abuela decía que eso era malo para la salud. En mi casa tampoco. Ok, ni nada enlatado, ni todos esos cuentos que no podemos hablarlos aquí, porque los venezolanos lo sabemos, lo que se decía del diablito y del pepito y todo eso. Bueno, mi abuela era una convencida de todo eso. Entonces, claro, en mi casa, una infusión fría de manzanilla, de jamaica, de tilo, con limón, endulzada, con hielo, siempre frío, siempre con hielo, porque bueno, porque Maracaibo es la ciudad del hielo, Exacto. era lo típico para acompañar las comidas. En mi casa no había otra opción. Pero realmente eso no pertenecía a una cultura como tal. O sea, de hecho en mi casa se tomaba manzanilla cuando estabas enfermo, se tomaba manzanilla cuando te sentías mal, se tomaba tilo cuando no podías dormir y se lampaseaba con agua con hielo con manzanilla cuando había problemas. Punto. O sea, Exacto. ese era mi contacto con el Ajá. mundo herbolario, por favor. Hasta ahí llegamos. Ajá. Bueno, yo no sé, yo me gradué muy joven, 16, y bueno, y no sabía mucho qué estudiar, yo quería estudiar cocina. Yo no soy tan joven, ya yo estoy cerca de los 50. En aquella época estudiar cocina era una cosa espeluznante, si me estaba volviendo loca. O sea, o eres médico, o eres abogado, o sea, o eres odontólogo, o eres ingeniero, mejor ingeniero, porque todos eran ingenieros, o no, mira, no había vida, ¿no? Bueno, Un paradigma de nuestras familias. claro, o sea, imagínate que yo como a los 12 años le dije a mi papá que yo quería estudiar, que yo quería ser embajadora, pues, que yo quería estudios internacionales. Y mi papá se iba a Ujú. morir, pasó toda la vida, eso no es una carrera para mujeres, ¿cómo te vas a ir y vas a dejar a tu esposo? Yo tenía 12 años. Eso no va a funcionar. Mejor estudia Derecho, las mujeres abogados le va bien, y si se divorcian no les va tan mal, decía mi papá como todo. Bueno, entonces, al final, yo, con el tema de la cocina, como no estaba clara, guardo mi cupo en la universidad Ujú. y me voy a Europa. A ver, un poco a cambiar de ambiente. Exacto. En ese viaje yo siempre digo que yo no conocía el té, yo no busqué el té me encontró a mí, porque yo llegué al hotel, Bueno, a un hotel donde había un evento, como una feria, y bueno, y ahí conocí la gente que tenía que conocer en el momento que la tenía que conocer y el producto que la tenía que conocer, porque definitivamente a eso fue lo que yo vine aquí. Y bueno, llamé a mi papá y le dije, mira, me voy a estudiar a Sri Lanka. Mi papá, mira, vale, yo, sabes que te apoyo con el corazón, pero si tú no me traes un título, yo te arranco la cabeza. Bueno, yo me fui. te debo de mandar el dinero. No, te mando a traer y te arranco la cabeza. Bueno, yo regresé con mi título,
Pero en qué ciudad el té te conoció a ti? ¿En qué ciudad? eh, en Ancona, en Italia. Ah, ok, en Italia. Ok. Por eso fue una feria, o sea, y ahí había empresas de Japón, de China, de India, y de hecho tú sabes, todo lo que es el tema de la nueva comercialización. Yo conozco a la que después se convierte en mi mejor amiga por muchos años, y ella en ese momento se iba a estudiar en Sri Lanka. Sri Lanka es una isla, Ceilón, que es la única que produce el té bioorgánico del mundo. Había una formación allí, ella fue, yo fui, regresé con mi título, mi papá lo puso en su oficina, todo el mundo le preguntaba qué era, mi papá decía que no sabía, pero que eso era un diploma de algo, ¿no? Porque obviamente no entendía el idioma en el que estaba escrito. Y bueno, y ahí empieza mi mundo con el té. Yo primero me dediqué, y yo soy una amante y respetuosa de la Camellia sinensis como tal. La Camellia sinensis es la planta de la que viene el té. Todos los té vienen de la misma planta. Los distintos tipos de té no son más que las distintas alquimias sobre la misma hoja, ¿ok? Y esto, aquí hay una cosa bien interesante, porque aquí hablamos de tipos y de variedades. De la Camellia sinensis básicamente salen 5 tipos. Té blanco, que es un té sembrado de altura, donde se recolecta de manera manual, el brote y la primera hoja muy joven se seca directo al sol. Eso es un té blanco. Luego viene el té verde, que es el secado antes de oxidar. Hay varios métodos y ahí entraríamos a variedades. Pero todos los té que se quita la hojita de Camellia sinensis de la planta y que se seca antes de que empiece el proceso de oxidación es un té verde. Luego viene un proceso de media oxidación, que es un olón. Dentro de los olón hay varias categorías, están los olón, los pulón, dependiendo del porcentaje de oxidación que tenga ese té antes de secarlo. Y luego viene el té negro, que es la oxidación completa. El té negro es lo que aquí se conoce como el iced tea, es la bolsita amarilla de Lipton. De hecho, la bolsita amarilla de Lipton es un té negro de la zona de Assam, en la India, ¿ok? Porque ahí es donde están los cultivos de Lipton. Y luego este señor que está aquí, que lo pueden ver aquí adentro un poquito, que es una bolita como oscurita. Este té es un puer, que es un olón añejado en madera, un té con guarda, por decirlo en términos de vino, y que además fue el primer té que conoció la humanidad. Ese té es una media oxidación, que luego es compactado como en una torta, y luego es añejado en barricas de madera. Qué rico. Esos son básicamente los tipos. Ahora, cuando nos vamos a variedades, dependiendo del lugar donde se cultive y las características que tiene, hay variedades distintas. Por ejemplo, ayer escuchaba un live de unos amigos hablando de un olón, que es el Beauty Olón, que es un olón de Taiwán, que se da en la montaña de Herm, y es un olón que tiene unas características muy particulares, porque tiene un sabor como a miel y muy afrutado. Es un té de media oxidación y sucede que en la época del cultivo de esas camelias vienen unas mosquitas que se comen las hojitas, el brote, lo picotean, la planta genera un químico para atraer las arañitas que se comen esas mosquitas para ellas poder sobrevivir, y ese químico, cuando cortas la hoja y lo procesas, es la que le da esas notas de miel a ese té, ¿ok? Que es el olón beauty, y se da en una zona específica de Taiwán. Porque a esas zonas que llegan esas millones de mosquitas, en esa época del año que es julio, para la época de ese cultivo. Eso es una variedad de té. El tipo es un olón y la variedad es un beauty, ¿ok? Así de sencillo. Tenemos, por ejemplo, un té verde, que es té verde, y si es un gunpowder, es un té verde sembrado, cosechada la Camellia sinensis en China, retirado de manera manual, secado directo al wok, de manera manual, en pequeños baches, que da unas bolitas cerradas, verde oscuro, que se llama gunpowder. Entonces, el tipo de té es un té verde y la variedad es un gunpowder, ¿ok? Entonces, bueno, esos son mis inicios. O sea, primero, plantación de té, cuál es el tipo de camelia que se está sembrando, si es la sámica, cómo es la hoja, cómo es el crecimiento, cómo es el comportamiento, cuál es la diferencia de una camelia sinensis sembrada en 1500 metros al nivel del mar, con una sembrada a 600 metros al nivel del mar, qué hay alrededor de ese cultivo,
Porque para que tengas una idea, por ejemplo, Argentina, para hablar ya de países, un país bien cercano, es el noveno exportador de té del mundo. Y en la zona de Corrientes, que es el norte de Argentina, sur de Brasil, se produce, obviamente, el mate, que es el único lugar en el mundo donde se produce el mate, y también se produce Camellia sinensis. Y el té de Argentina, el té verde de Argentina, tiene unas características únicas. Tiene notas de madera en boca y notas aromáticas de eucalipto, porque la zona de Corrientes naturalmente produce eucalipto y pino. Entonces esa camelia sembrada en esa zona tiene como esa influencia, así como el Darjeeling del noreste de la India, a los pies del Himalaya, está cerca de los cultivos de uvas y es un té que tiene unas notas de mocatel, ¿ok? En boca. Y es un té. Entonces, bueno, lo importante de esto es saber la diferencia entre un tipo y una variedad. Variedad, hay 2.340 variedades certificadas en el mundo, así que es un trabajo grande. Pero bueno, primero viene... Sí, y que tú dices, mucha variedad, porque cuando yo voy a otro país, a mí lo primero que yo pido es un té. Cuando llego a una parte para probar los tipos de té, por lo menos en Perú hay muchas infusiones divinas, muchas infusiones naturales. En Argentina, como tú dices, está el mate, que es de ellos, lógicamente, pero tienen mucha variedad en estos países, ¿verdad? Porque tienen una variedad de naturaleza. No me quiero imaginar la India y Japón que no he ido, pero ir para allá y tomar té y té y té, o sea, como Bueno, Francia, que es la ciudad del té. te digo, aquí hay un punto importante que aclarar. Todos los tés se infusionan, pero no todo lo que se infusiona es té. Exacto. El té, solo té, el que viene de la Camellia sinensis. Lo demás son infusiones, porque solemos cometer ese error. Té de manzanilla, no, es una infusión de manzanilla, En no la un té. infusión de manzanilla, Ok, correcto. por supuesto, culturalmente, tú llegas, donde llegas, hay esa bebida que te, que te habla de hospitalidad. Para los venezolanos es el café, ¿ok? Sí. Te tomas un cafecito, ¿quieres un cafecito? Por supuesto, los países que culturalmente son de té, la ofrenda es de té. De hecho, este vaso que tiene esta curvita aquí, es un vaso de Ajá. 20 onzas que tiene esta curvita. Este Ok, vaso ya la vi. es un vaso de té marroquí. Ok. Marruecos, en Marruecos se produce una de las mejores hierbabuenas del mundo. Y Divino. tienen un té verde X. No importa, porque la hierbabuena es tan buena que no importa el Sí. té. El té es bueno, ¿no? Pero no es una alta gama Excelsior. Y la Ok. bebida típica de ellos es un blend de té verde con hierbabuena que lo sirven caliente, pero también lo sirven frío. Y cuando lo sirven frío, este vaso también lo hay pequeño, que es para el caliente, y está este vaso grande, que es para el frío. Increíble. Lo sirven con hielo, con la rueda de limón, como lo tengo acá, endulzado y maravilloso. De hecho, yo decido iniciar Kepen en Venezuela con este formato de té, con el estilo de preparar el té de Marruecos, ¿ok? De tomar té al estilo marroquí. Bueno, primero el trabajo es de té, a mí me enamoró la planta. O sea, una hebra que debido a su comportamiento químico para mantenerse viva genera un químico que te da un aroma y un sabor como a leche en boca, como el mil colón. Fue algo que yo, o sea, para mí la variedad dentro de la misma planta fue casi que un amor increíble. Luego empiezo a crecer con el tema de las mezclas, ¿no? Porque la mezcla no es nada nuevo. De hecho, el blendear un té tiene como dos etapas, ¿no? Tiene una que tiene como un fondo no tan agradable, porque en una época se utilizó para tapar mal té, ¿ok? Por eso es que los ingleses toman el té con leche y con azúcar. Eh, Ajá. no Los porque sea hindú toman mucho con leche. los hindú Los toman el hindú. chai con leche, pero el chai viene del masala chai, que es la bebida típica de India. Y no todos los chai, masala chai tienen té, porque esa bebida recuerda que India es el principal productor de especias del mundo.
del mundo. ¿Qué pasa? Dependiendo de la zona, las especies que se dan en esa zona se mezclan y con eso se hace el masala chai. En las zonas donde hay té, lleva té, pero en las zonas que no hay té, no lleva té. Ujú. De hecho, hay un chai que a mí me gusta, o sea, yo particularmente, me gusta mucho un chai que es con una base de rooibos, que no tiene té, por ejemplo. Pero el chai original de India, hay muchas zonas que no tiene té, que solo tiene la combinación de especies. Pero Ok. en el caso de los ingleses, pues bueno, ellos empezaron a tomar, a ponerle leche y azúcar, porque obviamente la calidad de té que empezó a llegar no era una calidad muy alta, y entonces el sabor era muy intenso, tenía notas muy amargas, y era mejor con leche y con azúcar. No necesariamente no tenía propiedades, pero fue una época. De hecho, el primer blend, uno de los primeros blends que conoció la humanidad, lo hicieron los chinos, y fue agregar aceite de bergamota, que es un cítrico, al té verde con la intención de mantenerlo en el tiempo cuando se montaba en el barco y iba a Inglaterra. Resulta que ese té hacía un proceso de fermentación en el barco porque obviamente no tenía las condiciones de transporte que tenemos ahora, que son barcos que van que no tienen humedad, que tienen control de olor, que tienen no, eso no existe ya en aquella época. Y obviamente era un té que llegaba fermentado, por eso el té más conocido en Cambia. Inglaterra es el Earl Grey, que es un té negro con aceite de bergamota, pero que el original fue un té verde con bergamota oxidado en un barco, ¿ok? Entonces, bueno, con esto lo que yo te quiero decir es que el blend, por ejemplo, hubo una época que para bajar los costos del té lo mezclaban con otras cosas, ¿no? Y que esa era como la motivación. Luego esto ha cambiado muchísimo. O sea, el té, el blend hoy en día es la capacidad de colocar en una taza o en un iced tea tus necesidades y tu gusto. Y básicamente hacerlo como un sello de tu identidad. Exacto. Porque lo que tú necesitas es distinto a lo que yo necesito. Y lo que a ti te gusta es Correcto. distinto de lo que a mí me gusta. Entonces cada quien puede tener su té perfecto. Y un té perfecto no es más que ese que te ayuda con tu necesidad Ujú. y que además lo amas y no puedes vivir sin él. Eso Sí, básicamente es. y que siempre te acompaña, aunque pruebes, aunque vayas a probar muchas cosas, pero hay siempre algo que tú dices, que este es mi preferido, es que este es mi preferido. Claro, el mío. Y obviamente en la ¿Entiendes? cotidianidad pasas por toda la variedad y puedes tomarte cualquier Claro. cosa, pero sabes que tienes como tu raíz. Este es el mío, el que tiene lo que yo necesito. Ojo, Y tú yo en tu siempre digo, compañía en Miami, tú que estás en Miami, para los que nos están viendo y los que nos van a ver, ella está en Miami, y ustedes hacen el testy room de té, ¿verdad? hacemos que no se te perdí la voz. El testy room de té, usted lo hace, porque Sí, tienes tantos té, y entonces imagínate, bueno, yo cuando vaya a Miami voy a ir a tu tienda porque de verdad eso es magnífico porque tú vas probando los diferentes tipos de té y claro, bueno, ya. uno puede hacer un grupo entre amigas y se va para allá a tomarse los té y en la que le Bueno, gustó, bueno, uno se lo trae, pero ya tú sabes cuál té fue el que te capturó. claro, bueno, yo creo que eso lo vamos a empezar a hacer digital, porque bueno, todavía no hemos abierto el mall, no sabemos. Bueno, sí, cuando, pero anteriormente que esto pasara, anteriormente que Claro, el... yo creo que esto va a pasar a ser, yo creo que el té va a pasar a ser esa compañía del que ahora trabaja en casa, de que más Sí. que antes nos reunimos en casa, Ujú. porque definitivamente yo creo que esto no es que todo va a volver a ser como antes, sino que esto es como una No, nueva realidad. Y que a esta nueva exacto, realidad hay que adaptarse. De hecho, claro. una de las cosas que a mí me parece importante, que vamos a empezar a ver con mayor cotidianidad, es empezar a enfrentarnos a la dificultad de concentrarnos trabajando desde Ujú, casa. Porque cuando tú ujú. trabajas en la oficina o trabajas en tu empresa o trabajas en lo que trabajes, desde que tú te levantas, tienes tu horario, te bañas, te vistes, te preparas, llegas y ya tu mente está como encajonadita, pues, Enfocado. como Ujú. enfocadita con los límites, tú sabes, todo te dice, este es el lugar de trabajar. Una de las cosas que Sí. pasa cuando empezamos a trabajar en casa
es que tenemos que buscar métodos para que esa estructura la podamos aplicar. Porque nos sentamos a trabajar en casa, pero mi hija está viendo televisión y no está haciendo la tarea, pero, ay, mira, ahí se derramó esa agua y la voy a sacar. O sea, todas esas Sí, actividades. Entonces, nos yo te salimos. digo, yo te garantizo que hacerte tu espacio y Ujú. tener esas herramientas que te ayuden a estar tranquilo en ese espacio y concentrarte. Y una de las cosas que te va a generar muchísima utilidad es empezar a incorporar el té, El porque te té. va a ayudar a respirar profundo, estar más enfocado, estar más concentrado, porque realmente lo vas a necesitar. Antes el espacio te daba mucho eso, te daba mucho el estar concentrado y porque estabas en ese ambiente. Ahora vamos Claro. a tener como en la dificultad de combinar los ambientes. Y bueno, Ujú. y adaptarnos. Como dice Ismael Cala, como el bambú, o sea, no hay de otra. Sí, tenemos que adaptarnos. O Y nos bueno, y yo, adaptamos o nos adaptamos, porque no hay otra. no, y además a mí me parece que, no, porque no todo, o sea, a mí no me parece que todo es malo, siempre todo tiene algo. Claro. Y a mí me parece Ujú. que uno de los algo, y algo también es la merienda en Colombia, le dicen en la hora del algo. Algo importante ahorita es que yo creo que hay una profunda concientización de nosotros Ujú. mismos y de lo valioso e importante que es estar bien, porque o sea, hay gente que a lo mejor no lo había tomado en cuenta o no lo había Exacto. pensado, pero básicamente quien realmente nos cura, nos protege, es nuestro sistema inmunológico. Ujú. Y hay cada vez más gente que ha aprendido cómo funciona, que ha aprendido cómo fortalecerlo, que ha aprendido qué me funciona mejor y qué no, y que hemos visto estadísticamente, públicamente, cómo el comportamiento del sistema inmune ha sido vital para los resultados. O sea, yo Ujú. a todo el mundo le pregunto, ¿tú has tenido a alguien cercano que le dio COVID? Y cómo le fue con el COVID? Porque Ujú. básicamente ahí estás viendo unos extremos, el que no tiene ningún síntoma El que- y el que no Ujú. sobrevive. Y básicamente no hay nada, la única diferencia entre uno y otro fue su propio sistema inmunológico. Sí. Y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar en las distintas comunidades, y hoy muy honrada de hablar en la tuya, No, siempre les, a ti y a ti. siempre les digo, mira, el sistema inmunológico funciona de la siguiente manera. Son químicos que se generan en el cerebro que estimulan una cosa o estimulan otra. Cuando yo siempre digo que la humanidad, como humanidad, tuvo dos cortes importantes. Uno, cuando el primer ser humano se fracturó una pierna y se pudo quedar acostado un par de semanas para curarse. Y hubo otro ser humano que le dio comida, que lo cuidó y que no dejó que un dinosaurio se lo comiera, ¿no? Eso es una fase de humanidad, un crecimiento. Ujú. Luego, cuando vinieron los trasplantes de órganos, cuando la ciencia fue capaz de que alguien que ya no lo necesitaba se lo diera a otro y pudiese continuar la vida, es un tema increíble. En el tema del trasplante, el receptor necesita adormecer su sistema inmunológico, porque cuando Ujú. recibe el órgano de otra persona, si no está adormecido, lo va a atacar y no va a funcionar. No va a funcionar. Esa terapia es una terapia inmunodepresora, que no Ujú. es más que esos químicos de cortisol en unas cápsulas para tú poder adormecer tu sistema inmune. Y luego hay el efecto contrario. ¿Para qué? Para volver a despertar el sistema inmunológico, porque obviamente ya después que el órgano está allí y que se adaptó, pues el sistema inmunológico tiene que volver a la normalidad. Lo que te Claro. quiero decir con esto es que cuando estamos asustados, Ujú. ansiosos, estresados, lo que hacemos es activar a tu cerebro a que genere mucho cortisol. Y eso tiene una razón, porque ese estado, o sea, para tu cuerpo, tú estás frente a un depredador, que antes era un dinosaurio, pero que ahora es el jefe, el esposo, la pandemia, las noticias, la Sí. economía, las cuentas por pagar, el mensajito del banco de que está sobregirado, esas cosas. Ujú. Esos son los depredadores. Pero tu cuerpo, como el cerebro reptiliano, no creció como la primera parte. Si tú estás estresada, él cree que tú tienes que correr y prepara tu Claro. cuerpo para correr.
sale mucho cortisol, adormece tu sistema inmune porque ya no lo necesita, tu digestión se hace más lenta, tu corazón se hace más rápido, la sangre fluye más porque tú vas a salir corriendo, o sea. Entonces, básicamente, esos son los estados que te enferman. La única manera es manejarlo de otra manera. La única manera, bueno, hay muchas maneras, pero el té es un gran aliado para eso. Primero, para mantener tu sistema inmune nutrido con el EGCG. Si tú tienes estrés y hay una subida de cortisol, la L-teanina hace el trabajo contrario y te va a ayudar a estar más relajado. Claro, esto en la medida, esto lo haces solo, lo conozcas o no. O sea, tú te tomas el té y esto va a funcionar en tu cuerpo. Eso es biológico, no tiene nada que ver con Y a tu mente. veces es increíble, pero a veces, aunque no conozcas mucho de té o no te, a veces tu cuerpo, que yo digo que el alma es sabia y el alma sabe lo que tu cuerpo necesita, porque yo en esta época de lo que pasó de marzo para acá, a mí me ha dado, o sea, yo siempre he tomado té, pero últimamente he triplicado el consumo del té en mi hogar y de verdad me siento tan bien, porque es como te dicen, no hay que saber mucho, es que a veces el cuerpo y el alma te lo pide y tú te lo tomas y te sientes bien y eso te relaja y te hace bien, porque Claro, tampoco, como tú dices, hay una realidad de la puerta hacia allá, pero también yo tengo que controlar cómo yo puedo ayudar mi cuerpo y mi mente, mi espíritu y mi alma para yo tener esta paz mira, de interna. ahorita la realidad se llama COVID, pero afuera, o Sí, sea, fuera de nosotros siempre hay una hay muchas realidad. cosas. Claro, Tú siempre hay dijiste una. muchísimas, tú dijiste muchísimas, las deudas del banco, todo, hay muchas, muchas cosas. Y realmente nosotros no tenemos un real control sobre eso que está allá afuera, No, pero sí tenemos un auténtico control de cómo nosotros nos comportamos frente a eso. Y esas son las exacto. herramientas que vamos buscando. Hay los que hacen yoga, hay los que Ajá. meditan, los que hacen ejercicio, o sea, hay montones de formas, miles, que si nos ponemos Ujú. aquí se nos va el tiempo, pero una taza de té siempre es una gran compañía. Un vaso de té Sí. siempre es una gran compañía. Yo siempre digo, hay un té para cada quien en cada momento. Y hay un poco como el secreto está en conseguirlo. De hecho, ahorita yo estoy conversando con una coach amiga que ella tiene una formación y ella trabaja mucho el tema de los temperamentos, Ujú. porque hay muchas formas de conocerte. O sea, es importante conocerte, pero cada quien tiene una forma distinta de conocerse. Y Claro. ella tiene la parte de los temperamentos, el colérico, el melancólico. Todos somos una mezcla, un blend de esos 4 básicos temperamentos. Todos tenemos. Es como cuando nos vamos a la astrología, todos somos la combinación de los 12 De signos. todos. No somos Ujú. un signo, somos la combinación de los 12 signos. Entonces, bueno, Opino lo mismo. ella me decía, porque yo quiero que alguien que tenga esta combinación tenga su combinación en el té. ¿Para Ay, qué? Porque sí, obviamente maravilloso. el colérico tiene unas características, por ejemplo, es muy reactivo y va a necesitar, obviamente, tener un extra de L-teanina para poder manejar la reactividad, porque la reactividad solo la manejas cuando logras respirar profundo y contar hasta 5 antes de responder. Sí, eso es lo que acabas de decir, es maravilloso, porque imagínate, uno puede llamarte a ti, escribirte, decirte, yo quiero un té para mí, un té, entonces Claro. tú nos haces a nosotros un test, tú eres así, tú más o menos, y entonces ese té lo metes como en una computadora y yo te pido ese té y tú dices, bueno, ahí está. Claro, esa formulación es una formulación que queda y que obviamente es tu té y Claro. que siempre lo vas a poder reponer, ¿no? Pero, exacto, y además no solamente tienes el tema de un té por tu personalidad, también hay momentos en la vida donde tú necesitas, por ejemplo, los que estamos ya, yo no sé qué edad tienes tú, seguro menos, pero yo que ya 43, yo me, 43. bueno, yo que ya me estoy acercando a los 50, tengo que ir pensando. Mi amor, pero tú tienes puro colágeno en esta cara, Dios te bendiga. Ay, Gracias. se nos va a acabar los minutos. Bueno, nos tenemos Mira, que ir. Yo me estoy preparando con un té que ayuda a mi parte hormonal, ¿ok? Y eso lo dejamos para una próxima
Para la segunda, para los de 40, puede ser la semana que viene, un té de los 40 para arriba. Exacto, exacto. Y además es distinto de los 40 para arriba, de los hombres y de las mujeres. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, pero viene segunda parte.